Hoy, marzo 16, estaremos leyendo los capítulos del 16 al 18 del libro de Jueces. Y comenzamos con Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombre y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado, y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ellas la aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron:
Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamad a Sansón, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: Jehová, Señor, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron y le sepultaron entre Sorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Capítulo 17. Las imágenes y el sacerdote de Micaía. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: Los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un hombre de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió: Soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: Quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Capítulo 18. Micaía y los hombres de Dan. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: Id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron.
Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que está muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim, y de allí pasaron al monte de Efraín, y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en esta casa hay efod y terafines, y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes? ¿Que has juntado gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más queda? ¿Por qué? Pues me preguntáis qué me pasa. Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés,
Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Hasta aquí terminamos el capítulo 18 del libro de Jueces. Y nos muestra en estos capítulos la historia de otro juez llamado Sansón, una historia muy conocida para muchas personas que se nos enseña incluso cuando somos pequeños, de esta gran fuerza que Dios le dio a este varón llamado Sansón. Era una fuerza que venía obviamente del Espíritu Santo, pero tenía mucho que ver con esa entrega desde su nacimiento, esa dedicación de sus padres por ese hijo que el Señor había levantado como juez para Israel desde el vientre de su mamá. Y radicaba esa fuerza en ese cabello, ¿verdad? Obviamente no era el cabello el que le daba la fuerza, pero era un símbolo también de que era un hombre apartado para el Señor que se llamaba Nazareo. Pero tan así era la fuerza que él tenía, tristemente también vemos que era ignorante en cuanto a lo que a Dios le agradaba. Y pudo más su debilidad por las mujeres que el obedecer y agradar al Señor. Y esta historia nos muestran varias cosas. Una de ellas es que un varón necesita completamente de ser íntegro delante de Dios, porque en esta área de lo que viene siendo las mujeres, pues es una área débil para los hombres, una área en la cual tiene que ser completamente cuidada y puesta delante del Señor, porque puede ser un varón que Dios use con poder en palabra, en obras también en la iglesia. Sin embargo, esta área tan débil para los hombres que son las mujeres puede hacer que todo un ministerio que Dios haya levantado pueda venirse abajo. Esa falta de honrar al Señor también en esta área que echó por la borda todo el propósito que Dios tenía también con la vida de Sansón. También otra de las cosas que nos enseña esta historia es la influencia tan grande que las mujeres tenemos. Tenemos un poder tan grande, ¿verdad? De poder, ese poder de con nuestras palabras inducir a los varones a cosas que no son completamente del agrado del Señor, incluso hasta como esposas. ¿Cuántas veces nuestras palabras pueden llevar a nuestros esposos a tomar decisiones que no son las correctas? Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que saber y estar conscientes que tenemos poder en nuestras bocas para convencer a nuestros maridos, para convencer también incluso a los varones. Así es que pongamos no sé si pudiéramos decir como una habilidad, pero pongámoslas que esté sujeta a la voluntad de nuestro Dios para que sea usada para bien. Así como Débora, ¿verdad? Pudo también persuadir por parte del Señor, pudo persuadir también a este juez para que pudiera también librar al pueblo de Israel, a Barak, ¿verdad? Así es de que son cosas que tenemos que aprender aquí en la palabra que Dios nos está hablando el día de hoy a través de la historia de Sansón. Me conmueve mucho el final, me conmueve bastante el final que Sansón tuvo, porque nos sigue mostrando la misericordia de Dios. Estos pasajes nos muestran una misericordia de Dios tan grande que por llevar a cabo su propósito y sus planes para el pueblo amado de Dios, el pueblo de Israel, puede usar a las personas de verdad que pudiéramos decir que no lo merecen, ¿verdad? Dios utiliza personas, aquí nos damos cuenta que realmente el valor lo tiene el Señor, el valor en todo lo que hacen las personas de Dios, pues realmente toda la gloria se la lleva el Señor. Y vemos que al final de sus días, Sansón tristemente pues es un objeto de burla, ¿verdad? Para los filisteos, incluso lo sacan para reírse de él. Lo dejaron ciego, le sacaron los ojos, pero en ese tiempo dice que su cabello volvió a crecer.
Y me encanta ver cómo Sansón puede nuevamente reconocer la ayuda de Dios, humillarse y decir: Señor, ayúdame, ¿verdad? Haz justicia aquí con los filisteos por estos ojos también que me han sacado, como dice: Señor, haz venganza. Y Dios escucha el clamor de este hombre que falló, de este hombre que se dejó seducir, que se dejó llevar más por su debilidad, por su tentación. Dios lo escucha y hace justicia y levanta también nuevamente a Sansón, haciendo que todos esos filisteos que se encontraban en ese lugar mueran. Dice que murieron más en ese momento que los que Sansón pudo matar en toda su vida. Qué precioso es poder tener un Dios tan misericordioso. Un Dios tan misericordioso que aún conociendo nuestra debilidad, ¿verdad? Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, Él cumple ese propósito. Él cumple esos planes. Confiemos en esa misericordia de Dios. Confiemos en que los planes tanto para nuestras vidas como para nuestros hijos, aún teniendo también esas debilidades, aún teniendo todas estas situaciones que humanamente hablando nadie daría 1 kilo por uno, pero la misericordia de Dios es grande, que Él es fiel a lo que ha prometido. Dios lo había levantado y Dios lo había ya preparado desde antes de que Sansón naciera, ya lo había planeado para poder levantar ese juez para librar al pueblo de Israel contra los filisteos. Y Dios no dejó de cumplir su promesa, porque Él es fiel a sí mismo. Dios es fiel a sí mismo. Él no puede negarse porque Él es fiel. Así es que confiemos en esa fidelidad. Y bueno, vemos más adelante en los siguientes capítulos que el pueblo, ¿verdad? La tribu de Dan, cómo toma posesión de otra tierra para poder tener un lugar en donde habitar, pero tristemente vemos esta continua decadencia. Nos muestra la palabra que no había rey en Israel y cada quien hacía como bien le parecía. Y esto es algo que vale la pena poder observar. Qué importante es el discipulado en la palabra, qué importante es que las personas sean guiadas en la palabra, porque la palabra dice, la misma palabra de Dios nos dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cuando leemos la palabra, cuando tenemos conocimiento de su palabra, entonces estamos siendo guiados por la verdad de Dios. Es importante que las personas que llegan al camino del Señor, pues sean instruidas en la palabra, porque esa es la que les va a guiar. Si no, de otra manera estaremos haciendo lo que bien nos parezca. Hacemos nuestro propio Dios a nuestras propias conveniencias. Y esto es lo que el pueblo de Israel comenzó a hacer. Se contaminó con todos los pueblos que habían ahí, haciendo ídolos, y seguían practicándolo. ¿Por qué? Porque hacía falta la instrucción como de aquellos grandes hombres de Dios, como Moisés, como Josué, como esos ancianos que Dios había levantado. Así que démosle gracias a Dios por aquellas personas que de alguna u otra manera nos instruyen. Pero la palabra de Dios es la que nos dará esa guianza y esa sabiduría para conocer que lo que nos enseñan verdaderamente es conforme a la voluntad de Dios. Instrúyase, querido hermano, querida hermana, instrúyase en la palabra. Beba la palabra de Dios, coma, aliméntese de la palabra de Dios todos los días de su vida. Y yo le garantizo que su vida va a tener una guianza directamente de parte del cielo, de parte de Dios, para guiar y alumbrar cada uno de sus pasos y de sus decisiones. Así es de que sigamos adelante en esto que comenzamos en este año, seguirnos instruyendo en la palabra del Señor, que es viva y es eficaz. Que el Señor bendiga tu vida y a los tuyos rica y abundantemente, y siga bendiciendo cada paso en el camino del Señor. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.
espíritu, aliento para tu espíritu.